Voy a leer un pasaje bíblico, gloria a Dios, que está en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Gloria al Señor. Desde el versículo 18 voy a empezar a leer. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me les bendiga. Amén. Pues leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Subraye esto aquí. En la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, al tiempo en que Él murió, ¿verdad?, y estuvo muerto, dice que en ese lapso de tiempo, del día en que murió al día en que resucitó, descendió, dice que a los espíritus encarcelados, y a ellos fue y les predicó. Versículo 20. ¿A quiénes eran esos espíritus encarcelados allí? Dice el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Los que en otro tiempo desobedecieron. Dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Los antidiluvianos. Dice: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Están conmigo? No voy a seguir leyendo el tema, porque solamente quiero puntualizar el hecho de que cuando Cristo muere, ¿verdad?, entrega el cuerpo y entrega el espíritu, ¿verdad? En la cruz del Calvario sabemos que Cristo dijo: consumado es. Dijo al Padre: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y en esta lectura encontramos que dice que el Señor descendió a la parte más baja, ¿verdad?, a donde estaban estos espíritus encarcelados, ¿verdad? Y les predicó a esos espíritus. No sé qué les dijo, pero me imagino yo que el Señor llegó a aquel lugar donde estaban aquellos encarcelados y les dice: yo soy el Cristo, el Mesías, y he venido para ofrecerle resurrección. Digo yo, salvación. Si les predicó, debe ser predicarle el evangelio que a nosotros se nos predica hoy: creer en el Señor Jesucristo, que hay resurrección de muertos para el que cree en el Señor. ¿Alguien dice amén? Pues yo entiendo que ese fue el mensaje que el Señor Jesucristo le fue a llevar a ellos a aquel lugar. ¿Cuántos de los que estuvieron allí le creyeron o no le creyeron? La Biblia no especifica, y inclusive ese es un tema un poco escabroso en la Biblia, porque al no haber suficiente argumento no podemos decir qué pasó o no pasó en ese lugar. Solamente sabemos lo que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, les reveló, de que Jesucristo, ¿verdad?, en aquella hora, en aquel lapso de tiempo en que murió, entregó el cuerpo en la cruz, descendió a los espíritus encarcelados y allí les predicó el evangelio. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué quise que leyéramos esa porción bíblica? Porque hay algunos creen
que cuando mueren en esta tierra, ¿verdad? Primero algunos, los que no conocen de Dios, piensan que cuando muere en esta tierra se terminó todo, que el ser humano no es más que un animal cualquiera, carne y sangre, que cuando muere el cuerpo se murió todo. Pero nosotros los cristianos sabemos que no es así. Pero algunos dentro de nosotros los cristianos creen o entienden que cuando un cristiano muere va a un lugar a dormir, hasta el día de la resurrección en que lo van a despertar. Hoy no tengo el tiempo para hacer un debate bíblico sobre esos temas. ¿Alguien dice amén? Así que ustedes me van a permitir exponer, ¿verdad?, lo que yo he aprendido y lo que yo he recibido, ¿verdad? Y ustedes lo van a escuchar, como dice la Escritura. Si usted, lo que queremos es que esto le provoque el deseo de estudiar el tema. Lo que queremos es que la iglesia no se conforme a lo que le damos aquí. Yo puedo ser un maestro, un guía, un exponente de un tema de las Sagradas Escrituras, pero es usted, es el estudiante, es el interesado, el que tiene que poner el interés, como dice la Escritura. El Señor dice en su palabra: yo me dejaré hallar de los que me buscan. Recuerda que hemos enseñado aquí que ningún ser humano puede llegar a Dios, que no hay fuerza ni capacidad humana para ser salvo. Jesús mismo se los dijo. Uno de los apóstoles le dijo al maestro: maestro, si esto es así, ¿quién podrá ser salvo? Nadie se va a poder salvar. Jesucristo le dijo: claro que no, para los hombres es imposible salvarse, pero dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios, sabiendo que nosotros ninguno tenemos la potestad ni la capacidad para salvarnos a nosotros mismos, ha provisto un medio, una escalera, un camino, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros pueda alcanzar esta salvación. Y este camino se llama Jesucristo. Y Jesucristo es su palabra. Está establecido que Jesucristo es su palabra. Jesús mismo dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Jesús mismo estableció que Él es la palabra. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el verbo. Hay Biblias que traducen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿verdad? Y sabemos que cuando Cristo regrese en su segunda venida, en su manifestación y en su gloria, dice que traerá un nombre escrito que es el Verbo de Dios, o palabra de Dios, porque a Jesucristo se le conoce como la palabra de Dios, el Verbo encarnado para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces, volviendo al tema, hermano, hay algunos hermanos que entienden que al morir el cuerpo ellos van a dormir. Pero quise tener esta lectura de comienzo para que usted vea que cuando Cristo murió su cuerpo, no fue a ningún lugar a dormir. Él estaba trabajando, su espíritu estaba activo, su alma estaba activa. Dice que descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Alguien dice amén aquí? Así que también hay una parábola, para apoyar esto que le estoy diciendo. Hay una parábola o historia. Para algunos es una historia y para otros es una parábola. Sea una historia o sea una parábola, para mí tiene el mismo significado, porque Jesús no va a usar una parábola sino para explicar una verdad espiritual. Y sea una historia trae una verdad espiritual, o sea una parábola es para enseñar una verdad espiritual. Así que el debate de que si es una parábola o es una historia es irrelevante. ¿Alguien me está siguiendo? Pues en la parábola o la historia del hombre rico y Lázaro, dice la Biblia, ¿verdad?, tomando de la historia lo que nos interesa para el tema, que cuando murió Lázaro, fue llevado por los ángeles del Señor al seno de Abraham. Pero dice que cuando murió el hombre rico, dice que él murió en la tierra, y cuando abrió los ojos se dio cuenta que ya estaba en el infierno o en el lugar de tormento. Así que eso lo uso para decirle que así como Cristo murió en la cruz y descendió a los espíritus encarcelados, ¿me siguen?,
Así como murió Lázaro y fue llevado por los santos ángeles al seno de Abraham, que tampoco voy a entrar en detalle de lo que es el seno de Abraham. Seno es el brazo, los brazos de Abraham, o el paraíso para algunos. Y explicamos en el mensaje, creo que del domingo, del miércoles anterior, que el paraíso no es un lugar, el paraíso es donde está Dios. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dijo, paréntesis, Jesús dijo que Él nos daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Usted ve que el paraíso es donde Dios está, porque Dios es la fuente de la vida. Y donde Dios está hay vida y vida en abundancia. ¿Alguien dice amén? Así que podemos interpretar por el seno de Abraham o el paraíso de Dios, o como usted lo quiera llamar, cuando murió Lázaro fue llevado a ese lugar donde está el Señor. Amén, está con Dios. Pero el rico se halló que estaba en un lugar de tormento. ¿Están conmigo? Que es algo instantáneo que sucede. No es que usted va a morir en esta tierra, amado hermano, y que usted va a quedar dormido hasta la resurrección y luego lo van a ir a despertar. El que duerme es el cuerpo en la tierra, pero su alma y su espíritu no necesita dormir. Quien duerme es el cuerpo. El cuerpo es que necesita dormir para recobrar energía y fuerza en esta tierra. Pero el espíritu del hombre, el alma del ser humano, no tiene por qué dormir. Hemos hablado cientos de veces aquí que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y no es para que esté durmiendo, es para que viva. Para que esté consciente, donde quiera que esté va a estar consciente. No va a estar durmiendo. Así que si alguno de nosotros, ¿verdad?, es como Lázaro, fiel a Dios, temeroso de Dios, respetuoso del Señor, un siervo de Dios, inmediatamente muere, el ángel del Señor, yo estoy seguro que va a venir a recoger tu alma y la va a llevar a la presencia de Dios. Sea en el cielo, sea en la tierra, donde esté, no importa, donde esté Dios, ahí va a estar el alma, el espíritu de cada uno de los que le sirven al Señor. ¿Alguien dice amén? Pero si no es así, el que va a venir a buscar tu alma no es un santo ángel de Dios. Se va a hallar y te vas a despertar. Nosotros no, ¿verdad? Eso es para los que no tienen a Cristo. Eso es por allá. Va a despertar en un lugar de tormento. Tampoco voy a entrar en detalle aquí si el lugar de tormento es un lugar que hay fuego o azufre o gusano, porque obviamente eso es alegórico, eso es una alegoría. Donde hay fuego no puede haber gusano, y donde hay gusano no puede haber fuego. Así que el infierno del que está hablando allí, o el lugar de tormento, perdón, no necesariamente es un lugar físico, literal. Creemos que es una condición espiritual de la persona, que es, ¿verdad?, estar en fuego, en sed, ¿verdad?, y atormentado donde quiera que esté, en la dimensión en que esté, o en la condición que esté, o en el lugar donde esté. Sea un lugar de tormento o sea una condición de tormento del alma sin Dios, donde quiera que va a estar, es como una persona que está quemándose y nunca termina de morir. Como una persona que tiene gusano en el cuerpo y que lo está atormentando y el gusano nunca muere. ¿Alguien me está siguiendo? Así que sea literal o no lo sea, la condición del que está sin Dios es una condición de tormento permanente. Y por eso nosotros no dejamos de predicar lo que dice el Evangelio. El infierno es para cogerle miedo. Sea que haya fuego o sea la condición espiritual del alma sin Dios, es como estar en el infierno, es como estar en el fuego. Sea una condición o sea un lugar, no es lo que vamos a discutir aquí. Lo que estamos claros es que es un lugar de tormento eterno. Eterno. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es temer a Dios, conociendo y sabiendo que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Alguien dijo amén? Bien, para continuar con el tema, hermano, de la resurrección, yo quisiera que me ayuden a leer la palabra del Señor, porque voy a hablar acerca de la resurrección. Ya hablé de cuando una persona muere, ¿verdad? Una persona murió. Su alma, su espíritu está consciente donde quiera que esté. No está dormido.
de ninguna manera. Está consciente. Sea en el seno de Abraham, en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, hermano, o sea en el lugar de tormento, lugar o condición, a donde quiera que esté, va a estar en tormento. Ahora bien, esas personas que están allí, sea en el cielo, en espíritu, o sea en el lugar de tormento, la palabra del Señor nos enseña que todos vamos a resucitar. Todos nosotros vamos a resucitar. Todos, hermanos. Habrá resurrección de los muertos. No solamente para los cristianos, sino para todos habrá resurrección de muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quisiera que busquemos en la Biblia acerca de la palabra morada. Morada, ¿verdad? Entendemos por morada, busqué en el diccionario, dice morada, lugar donde se habita. Lugar donde una persona habita es una morada, pudiéramos decir una casa, ¿verdad? Si tú habitas en tu casa, esa es tu morada. Tú habitas en la empresa, esa es tu morada. Donde tú constantemente estás habitando, se considera morada. Ahora bien, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Alguien con un micrófono va a leer este versículo bíblico y otra persona, sí, otra persona, tienen que ser dos, va a buscar Juan 14:1, por favor. Ayúdame, Heidi, ahí para que se lo pase a la hermana, para que ella me lo vaya leyendo por el micrófono. Bien, hermano, búsquenlo, Efesios capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Léalo, hermana. Dice: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien. La Biblia compara a la iglesia con el templo de Dios. Hay otro versículo, y ese no es el tema, por eso no busqué muchos versículos acerca de este tema. Porque la Escritura dice, porque el templo de Dios sois vosotros. ¿Verdad? El templo de Dios sois vosotros. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero no es nuestro. Es el Espíritu Santo de Dios. En el versículo de Efesios que leyó nuestra hermana, dice que nosotros somos edificados como un templo santo. Y que Dios habita en nosotros como morada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios está en la iglesia y la iglesia es el templo del Espíritu Santo, que en esta tierra es la morada de Dios. ¿Alguien me está escuchando? La morada de Dios, la casa de Dios, donde Dios habita, donde Dios se mueve, donde Dios hace lo que va a hacer, no es en los aires, es en la vida de cada uno de los miembros del cuerpo de Jesucristo. Así que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, del templo, donde el Espíritu Santo de Dios habita, mora. ¿Alguien dice amén aquí? Quiero puntualizar que la palabra morada aquí es el lugar donde se habita. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos considera a nosotros, la iglesia, su morada en la tierra, ¿verdad que sí? Donde Dios habita. Y como Dios se mueve en la tierra, es con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. El Espíritu de Dios nos habita. ¿Alguien está conmigo? Y si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Dios. Porque lo que lo hace ser de Dios es que el Espíritu Santo lo habite.
que usted sea un templo santo donde habita el Espíritu Santo, porque de hecho la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que lo va a resucitar de entre los muertos. El Espíritu, dice la Biblia, o enseña las Escrituras, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que también vivificará nuestros cuerpos mortales. Él es el poder de Dios. Así como Cristo es la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el poder de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Así que nosotros, dentro de nosotros, no solamente con nosotros, en nosotros, habita el Espíritu Santo de Dios. Y repito, si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Dios. Morada. Recuérdense que estamos hablando del término morada. Ahora, asunte esta escritura de Jesucristo en Juan 14:1. Eso es para usted y eso es para mí. Léalo, hermana. 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muy bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice una morada, dice muchas moradas. Muchos lugares habitables. ¿Cierto? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y Jesús dijo, voy pues a qué. No los escucho. Jesús dijo por el micrófono, voy pues a preparar moradas. No dijo que fue a preparar lugar. Dijo que fue a preparar morada. Y al final es que habla de lugar. Porque al parecer esas moradas están en algún lugar. ¿Sí, hermana, es así? Así es. Dice, voy a preparar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego dice, voy a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar para ustedes. Pero las moradas es donde vamos nosotros a habitar. ¿Alguien está conmigo? Ahorita dijimos que el Espíritu Santo tiene a la iglesia como morada. El templo de Dios es la iglesia. Pero Jesús cuando se va para el cielo no dice que va a preparar una morada. Dice que hay muchas moradas en aquel lugar. Porque somos muchos miembros. Voy pues a preparar moradas. Alguien vaya buscando Judas capítulo 1 versículo 6. Pongan asunto, hermano, porque es muy importante que usted esté consciente de lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la resurrección, porque aparecen muchos engañadores, hermano, que quieren manipular las Escrituras para decir que ella dice otra cosa que no dice. Jesús dijo, voy pues a preparar moradas. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y cuando haya hecho eso, les tendré un lugar a vosotros. Eso está en Juan 14:1. Ahora, yo quiero que usted asunte esta lectura, porque voy a unir este versículo de las moradas en el cielo con el versículo que la hermana va a leer en Judas capítulo 1, verso 6. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Allí dice que los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, liderados por Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, esos ángeles que pecaron, se revoltearon en el cielo, se rebelaron contra Dios, y dice que abandonaron sus propias moradas. ¿Alguien está conmigo? ¿No están conmigo todavía?
¿Qué fue lo que los ángeles abandonaron? Su cuerpo en el cielo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Para qué necesita un ángel 4 paredes y un techo en el cielo? Allí el sol es Dios. Si algo necesitan ellos es ponerse la sal en la cara para que la gloria de Dios no los dañe. A los ángeles que pecaron, los cuales no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas. Por eso sabemos que los demonios que tenemos en la tierra son espíritu incorpóreo. Incorpóreo quiere decir que los espíritus no tienen cuerpo, no tienen morada, porque ellos las abandonaron en el reino de los cielos, porque no podían venir con esas moradas en el permiso de Dios. Además, si se quedaban en las moradas, los encarcelaban. Después vamos a hablar la diferencia entre un espíritu con cuerpo y un espíritu sin cuerpo. Ellos abandonaron sus cuerpos, abandonaron sus moradas y se convirtieron en lo que hoy conocemos como espíritu de demonio, espíritus inmundos, porque salieron huyendo en la guerra, en la batalla que hubo en el cielo, abandonaron sus propias moradas. ¿Alguien dice amén? Habrán otros que Dios tiene por ahí encarcelados, seguramente los que no abandonaron sus moradas. Esa guerra, nosotros tampoco tenemos mucha información sobre esa guerra que hubo en el cielo, ¿verdad? Pero nos conformamos a lo que se nos ha revelado. Judas capítulo 1, versículo 6, ahí especifica claramente que estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, es decir, sus cuerpos celestiales, ¿verdad? Ya sabemos lo que dice la lectura. Ahora, yo dije otro versículo, ¿verdad? Pues bien, vaya conmigo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estamos hablando, hermano, de a qué se refiere la Biblia con moradas. La palabra morada es el lugar donde se habita. Pero recuérdese que estamos hablando de cosas espirituales. Para nosotros hoy en día hablar de una morada es hablar de una casa, la cual contiene nuestro cuerpo. Pero hablar espiritualmente, la morada de un ángel es su cuerpo. La morada del Espíritu Santo de Dios es la iglesia. Cristo dice, Juan 14:1, voy pues a preparar moradas para vosotros, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Y esas moradas de dónde salieron? Samuel Félix dice, bueno, esas deben ser las moradas, los cuerpos que dejaron los ángeles de Dios cuando se fueron. Jesús no dice, voy a crearles morada nueva. No, dice, allá hay muchas moradas y voy a preparárselas a ustedes. ¿Alguien dice amén aquí? Hay que arreglarlas, prepararlas. Hay un versículo que, bueno, creo que está ahí. Déjame ver si lo encuentro, ese versículo. Gloria al Señor. ¿Ya tiene 2 de Corintios? Alguien, antes de versículo, léame Lucas 20:34, por favor. Lucas 20:34, antes del de Corintio. Para ya dejar de hablar de moradas. Vamos a leer estos dos versículos para dejar de hablar de moradas y hablar de la resurrección. 20:24. Lucas 20:34. Dice, entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Siga. Mas los que fueren detenidos por los dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Alguien está escuchando lo que dice ahí? ¿Solamente dos? En este siglo, en este tiempo, en la naturaleza humana, los hombres se casan y se dan en casamiento. Pero los que se han tenido como dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir. Tampoco van a engendrar.
¿Alguien me está siguiendo? Amén. Dice, porque serán iguales A los ángeles. que los santos ángeles de Dios. Porque son hijos de la resurrección. ¿Alguien está conmigo? Así que en la resurrección nosotros vamos a ser iguales que los santos ángeles de Dios. Nuestros cuerpos van a ser semejantes o iguales a los cuerpos de los santos ángeles de Dios. Son inmortales, cuerpos a la inmortalidad. No un cuerpo que se enferma, se daña, sino un cuerpo glorioso, espectacular, eterno en el reino de los cielos. ¿Alguien está conmigo? Ahora vaya conmigo a 1 Corintios, el versículo que le dije ahora mismo, 2 Corintios capítulo 5. Presta atención porque esta lectura es larga, pero es muy instructiva. Amén. Porque sabemos que si esta vuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Espérese, hermana, vaya por parte. Quédese ahí. Porque sabemos que si esta morada terrenal, más para adelante usted va a aclarar lo que le estoy diciendo. Está hablando del cuerpo. Más adelante lo especifica. Sabemos que si esta morada terrenal, este cuerpo, hermano, para ser más específico, que si este cuerpo se enferma, se deshace, envejece o se muere, que esta casa en la cual habita nuestra alma, nuestro espíritu, se deshace, no tenemos por qué preocuparnos. Dice, porque sabemos que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos una morada eterna, un edificio de Dios eterna en los cielos. Y quiero que usted subraye la parte de morada casa, morada edificio. Este cuerpo es comparado como una morada terrenal, una casa terrenal, pero la morada celestial es comparado con un edificio. ¿Qué diferencia hay entre una casa y un edificio? ¿Alguien me dice? Espacio, tamaño. Los niveles que tienen. Una casa se determina que es una casa porque es de un solo nivel. Cuando pasa de más de un nivel se dice es un edificio de 2, de 3 y de 4 plantas. ¿Habrá un edificio que tenga más de 4 plantas? ¿Sí hay edificios de más de 4 plantas? ¿Cómo de cuántas? De 25 plantas. Entonces, ¿usted cree que lo mismo es un edificio de 2 plantas que un edificio de 25 plantas? El edificio más alto que hay en este país, ¿quién me dice? Yo no sé. La verdad, yo estoy preguntando, pero yo no sé. La torre de allá del mirador. No, hay torres que han hecho de algunos 25 plantas. Bueno, en China hay uno que tiene como 128 plantas, ¿verdad? Creo que es el segundo más grande del mundo. Como 128, 126 plantas. Un edificio. El Señor te dice, no te preocupes si la casa terrenal se deshace o se destruye, porque Dios te tiene reservado en el cielo un edificio de Dios eterno, para siempre allá en el cielo. Ahora tú vas a determinar si el edificio que tú vas a tener allá es de 2 plantas o de 128 plantas. ¿Alguien dice amén aquí? ¿De cuánto es el edificio que tú quieres allá en el cielo? ¿Tú te conformas con uno de 2? Si está en el cielo. Bueno, este nada más quiere salvarse. Algunos así vienen a la iglesia nada más porque quieren salvarse. Eso es así. Pero no creo que eso sea así como tú dices. Porque si fuera así, tú no vivieras en el Don Oscar. Tú tuvieras un rancho aquí en cualquier esquina. Tú te fuiste a Don Oscar a dar 5 o 6 millones de pesos por una casa. ¿Alguien me está siguiendo? Así como eres ambicioso en las cosas de la tierra, yo te recomiendo que seas ambiciosa en las cosas del cielo. Pues yo no me conformo con ningún edificio de 2 plantas. Si hay uno de 150 plantas, yo quiero uno de esos. Dale un aplauso al Señor.
además de salvarme, varón, yo quiero un edificio grande, 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 grande. Venga acá. Ahora aquí en la tierra a mí no me importa mucho, porque esto se va a quedar como quiera. Yo sí, aquí en la tierra yo convivir hasta el día en que me vaya con Cristo. Ahora allá arriba, por eso que dice la Escritura, preocúpense de hacer tesoro en el reino de los cielos y no de acumular tesoro aquí en la tierra, porque el tesoro de la tierra se pudre. Tú no lo trajiste, tampoco te lo vas a llevar cuando te vaya. Pero si tú haces tesoro y dices y usa las riquezas injustas que el Señor te ha dado en esta tierra para llevar, amén, amigos, almas al reino de los cielos, pues hermano, allá te van a dar un edificio y bien grande. La Biblia dice que allá habla, a ver, hermano, honra, porque el Señor honra a los que le honran. Y si tú te esfuerzas por el Señor aquí, ¿verdad? Con la ayuda de Dios siempre, pues el Señor te va a poner en honra delante de su Padre en el reino de los cielos. Así que fíjese que todos vamos a heredar, amén, un cuerpo celestial, pero de nosotros depende, si como dice el hermano Samuel, yo nada más quiero salvar, bueno, a lo mejor te dan un edificio de 2 plantas allá, o sea, un cuerpo que tenga un par de alas en la espalda, para ayudarte, que tenga 2 alas. Pero si hay querubines que tienen 6 alas, ponme 6 allá atrás, que yo quiero 6. Sí, hermana, ¿qué usted cree? Si te dicen allá arriba, mira, o te ponemos 2 alas o te ponemos 6, tú vas a ser un ángel mensajero de aquí para la tierra, o tú vas a ser uno de los querubines que está alrededor del Padre iluminando su trono. Yo quiero ser uno de los querubines. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo quiero ser uno de esos hermanos que adoran y que están en el santuario. Alabado sea el nombre del Señor, porque dice la Biblia también que hay, hermano, principados, autoridades, potestades, ¿verdad? Y también huestes, ¿verdad? Se refiere a sí, el Satanás tiene autoridades, principados y potestades. ¿Ve? Entonces, en la resurrección, cuando vengamos con Cristo, dice que el Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, no es lo mismo venir con Cristo a gobernar un barrio en Cancino, que el Señor me lleve a gobernar, ¿verdad?, a China, el país más grande del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quizás yo soy muy ambicioso, hermano Samuel. Pero no se conforme solamente, hermano, con estar en la iglesia y ser un creyente. Debemos poner ánimo en el trabajo. Como dijo el apóstol Pablo, yo fui reclutado de último entre los apóstoles, pero yo he trabajado más que todos ellos. No yo, la gloria de Dios en mí, pero se le fue su orgullito ahí. Sí, sin orgullo, sin vanidad, dijo Pablo, pero yo he trabajado más que todos ellos. Sí, y es verdad, escribió 13 epístolas y evangelizó 3 continentes. O sea, el hombre hizo un trabajo extraordinario, fue sacrificado por la obra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que a Jesús fueron 2 de sus discípulos, creo que la mamá de ellos, buscaron a la mamá. Mami, ve, habla con el Señor. Y fue el Señor a hablar con Cristo. Mira, maestro, yo tengo que pedirte algo. Sí, dime, mija. Yo quiero que los 2 hijos míos, que tú en el reino tuyo, ponga uno a la derecha y uno a tu izquierda. Los otros 10 miraron a esos 2. ¡Ay! Tú verás lo que va a pasar aquí. Oye, esto, ellos quieren uno a la derecha y uno a la izquierda. Y buscan a la mamá para que venga a convencer al Señor. Jesús dice, ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Porque esa honra, eso está reservado para mi Padre. Él es el que sabe a quién le va a dar esa honra, de sentarlo a mi derecha o a mi izquierda. Pero ustedes, lo de ustedes es participar del vino, ¿verdad? Y de la, creo que dice, como de la muerte. Se me olvidó cómo que él dice. Yo lo que sé que él dice que ustedes podrán participar de la muerte o de la sangre y el vino que yo he participado.
Pero sentarse a la 10, eso no es mío darlo, eso le corresponde a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos participar en esta tierra del ministerio de Cristo, de llevar su palabra, de morir si es necesario por causa del Evangelio, de padecer por causa del Evangelio, de ser predicadores y ser portadores de la gloria del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sentarse a la 10, a la derecha o a la izquierda del Señor en el reino de los cielos, eso es el Padre que sabe quién va a merecer esa gloria, esa honra allá arriba. ¿Alguien dice amén? Pues denle un aplauso a Jesús. Ojalá le toque a usted. Ojalá le toque a usted. Pero eso hay que ganárselo. Eso hay que ganárselo. Amén. Bien, entonces estamos claros, hermano, que cuando la Biblia está hablando de morada, en estos versículos bíblicos que hemos leído específicamente, está hablando de un lugar donde habita el ser interior, el alma de una persona. ¿Verdad? Vimos claramente en los versículos leídos que la iglesia es la morada de Dios por el Espíritu Santo en la tierra. Dios habita en la iglesia. Encontramos en los versículos que leyó la hermana que si esta morada terrenal, este cuerpo de carne y hueso, hermano, se destruye, se deteriora, se enferma o se muere, no tenemos que preocuparnos porque Dios tiene para nosotros un edificio, es decir, una casa de más de 2 niveles, muy diferente al cuerpo que tenemos aquí. Muy diferente, porque el cuerpo que vamos a recibir allá, esa morada donde nuestra alma y nuestro espíritu va a habitar, tiene una característica y que es eterna en el reino de los cielos. Y la hermana va a seguir leyendo. Dice el 2. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Está bien, hermana. Por eso le pedimos a Dios ser hallado. No, ¿cómo que comienza? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella. Párelo ahí. Revestido. Aquí está comparando el cuerpo con un vestido. El cuerpo es el vestido de mi alma, de mi ser. Y el escritor está diciendo, por eso le pedimos a Dios que Él venga antes de que mi cuerpo muera. ¿Para qué? Para que yo sea vestido de nuestra habitación celestial, revestido. Es decir, encima de este vestido me se ha puesto el otro. ¿Alguien me está entendiendo? El apóstol Pablo está diciendo ahí, yo quisiera no estar muerto cuando Cristo venga. Porque si estoy muerto, mi cuerpo va a estar en el polvo y mi espíritu va a estar desnudo. Porque no tiene vestido. Sino que yo quisiera que el Señor cuando venga me encuentre vestido. Es decir, me encuentre con el cuerpo. Para que entonces sea revestido de una habitación celestial, de una morada celestial, de un cuerpo, de un edificio angelical. ¿Alguien dice amén? Entonces el apóstol está explicando o comparando el cuerpo con un vestido del alma. Al principio le llamó morada. Si esta morada terrenal se deshiciera. Ahora él dice, gemimos a Dios para ser hallado vestido cuando venga el Señor, de tal manera que seamos revestidos y no que nos encuentre desnudos. Es decir, que nos encuentre en espíritu sin cuerpo. Porque si el cuerpo muere, donde quiera que estemos, vamos a estar desnudos. Nuestro espíritu va a estar sin un cuerpo. ¿Alguien dice amén? Dice el 4. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Siga. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto seremos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Está bien. Él está explicando que su deseo es que el Señor, recibiera al Señor vivo, porque él estaba esperando que el Señor viniera en su tiempo. Pero él dice, yo no me preocupo tanto por eso, porque como quiera, nos ha sido dada la garantía. Las arras del Espíritu es la garantía. La presencia del Espíritu de Dios en la iglesia es la garantía que lo que hizo el Señor con Jesucristo también lo hará con nosotros. Así que no tenemos que preocuparnos
Si Cristo viene ahora estando vivo, nos vamos con Cristo. Y si este cuerpo está muerto, tranquilo, porque tú moriste en el Espíritu Santo y el Espíritu va a resucitarte donde quiera que tú estés. ¿Alguien dice amén? Así que no hay que preocuparse si estamos muertos cuando Cristo venga o si estamos vivos, porque Cristo puede venir esta noche, hermano. Estemos claros en eso. Jesucristo puede venir esta noche. Y los que estén llenos del Espíritu Santo, como hablamos anteriormente, los que tengan, hermano, su depósito de aceite, que es el Espíritu Santo, esos van para el cielo. Pero los que no tienen aceite no van. Estemos claros con eso, porque es el Espíritu Santo el que nos va a levantar, que nos va a transformar y que nos va a dar la vida eterna. Es el Espíritu Santo, no es otra cosa. Siga, hermana, la lectura. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable. Está bien, hasta ahí, hermana. Muy bien. Ok, está claro lo que es la morada, hermano. La morada es el lugar donde habita nuestra alma. Este cuerpo es una morada, pero tenemos en el cielo reservado un edificio de Dios, una morada eterna en el reino de los cielos. Ahora yo quiero leer bíblicamente las cualidades que tiene el cuerpo terrenal o el cuerpo celestial. Primero vamos a leer cómo será la resurrección de entre los muertos y vamos a buscar, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Amén. Léalo, hermana. Oiga, varona. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Está bien, hermano. Eso es palabra de Dios. Cuando llegue el día, el Señor mismo, así Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel o de comandante, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán vestidos con una morada celestial. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados, ¿verdad? Y revestidos de aquella morada celestial. Y dice que juntamente seremos elevados para recibir al Señor en el aire. El Señor no va a descender a la tierra. A eso la iglesia le conoce como el rapto de la iglesia. Porque dice la Biblia que cuando venga ese arrebatamiento, ¿verdad? Será ¿cómo se llama? Como un rayo que sale al oriente y se pone al occidente. Hay otro versículo que dice que será como un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Los que están en los sepulcros se levantarán, ¿verdad? Con un cuerpo como el que se resucitó Cristo de entre los muertos. Y nosotros, si estamos vivos, el Espíritu de Dios va a transformar este cuerpo mortal, va a ser absorbido por la inmortalidad. La muerte va a ser absorbida por la vida. Y así estaremos siempre con el Señor. Y allí va a comenzar un periodo que los cristianos conocemos
como las bodas del Cordero, que el Señor ha profetizado y anunciado que durará 7 años en el reino de los cielos. Es decir, que los cristianos, los discípulos, los salvos, seremos arrebatados y resucitados, y juntamente con Jesús estaremos 7 años en el reino de los cielos celebrando las bodas del Cordero. Mientras aquí se van a quedar los que están muertos espirituales, los que han dejado, amén, la vida del Espíritu Santo y se han convertido en religiosos en esta tierra. Los que creen que el evangelio es un hobby, o los que creen que el evangelio es un cuento, se van a quedar en las iglesias. Porque la misma Biblia dice, si el justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde irán los pecadores allá afuera? Así que todos los pecadores allá afuera van a perder. Y de los que estamos aquí adentro, probablemente la mitad se vayan. Probablemente la mitad se vayan. Porque la Biblia dice que estarán 2 moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. 50%. La Biblia dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 50%. Estarán 2 acostados en una cama, uno será tomado y otro dejado. 50%. Así que fácilmente, de los que estamos aquí, si Cristo viene ahora, solamente la mitad se van. La pregunta es, ¿y tú eres de esos que se van o eres de los que se va a quedar? Eso yo no lo sé. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿Alguien dice amén? Yo si quiero estar entre los 50 que se van, entre la mitad de los que se van, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que tener las cuentas claras con Dios. Amén. Hay que estar cuenta con Dios, a cuarta, como dicen los tigres. Hay que estar cuarta con Dios, de ahí a ahí. Hay que estar pegado con el Señor. Hay que estar buscando a Dios. Hay que estar nutriéndose de su palabra. Hay que estar llenándose de su presencia, buscando el rostro de Dios, para estar lleno de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a revestir, o el que nos va a resucitar de entre los muertos, o el que nos va a levantar hacia el reino de los cielos. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer todo. Él es el que lo va a hacer todo. Y si hoy no anhelamos al Espíritu Santo, y si hoy no queremos pagar el precio de ser lleno del Espíritu Santo en una vida de abstinencia, de sacrificio, de consagración, de servicio a Dios, mañana Él también nos va a hacer el fo. ¿Te entendió esa palabra? Si le hacemos el fo a Dios hoy, si le hacemos el fo al Espíritu Santo, mañana Él nos va a hacer eso mismo a nosotros. Jesús dijo que el que en esta tierra sienta vergüenza de Él, Él también se va a avergonzar allá en el reino de los cielos de esa persona. Si tenemos en poco la palabra del Señor hoy, allá también Él nos va a tener en poco a nosotros. Entonces, pongamos atención a esto, hermano, porque no hay hombre que salve hombre. El Espíritu Santo de Dios que nos fue dado es el que nos va a llevar al reino de los cielos. Y mejor será que prestamos atención a esta palabra, porque esto, hermano, puede suceder en cualquier momento. Todas las profecías bíblicas están cumplidas. Solo falta que se manifieste la venida de Jesucristo. Estamos en los últimos días, en los últimos momentos, pero como alguien dice, bueno, lo que pasa es que los días para Dios pueden ser 1000 años. Yo no sé si un día es 1000 años, 1000 años es un día. Yo sé que la Biblia lo dice. Ahora, yo no sé si va a durar 1000 años para venir Cristo o es cuestión de horas. Usted y yo somos los que tenemos que estar listos, que si es ahora mismo o si es en 100 años que ya yo voy a estar muerto, no importa. Yo tengo que estar preparado todos los días como si Cristo viene esta noche. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, pues ya sabemos, hermanos, cómo va a ser, ¿verdad? Sabemos que es el mismo Señor que va a descender del cielo con voz de autoridad y poder de Dios, y el Espíritu Santo va a oír la voz del Señor. Llegó la hora y el Señor va a venir a buscar a su iglesia. El Señor va a venir a buscar los que estén vivos y los que estén muertos de su iglesia. Los espíritus, hermanos, nuestras almas, de donde estén, que yo creo que están en la presencia de Dios. Yo creo que desde que un cristiano muere, su espíritu está en la presencia de Dios. Yo estoy claro con eso, esa es mi creencia, ¿verdad? Y también sé que si mueres en Cristo, el diablo tiene control de esa vida desde que se murió. No es en los postreros días que el diablo lo va a controlar, no. Es inmediatamente se murió y el diablo tiene control de esa alma.
Yo creo eso. ¿Sabes por qué yo creo eso? Porque cuando Satanás aparece en la Biblia, la primera vez que Satanás aparece en la Biblia es en el Génesis, capítulo 3 por ahí. Dice que Satanás era una culebra, una serpiente. Y el Satanás que habla Apocalipsis, que es el Satanás de los últimos tiempos, dice que es como un dragón con 7 cabezas. ¿Cómo se convirtió de una culebrita a un dragón de 7 cabezas? Con todas las almas que se ha ido tragando. Eso es lo que yo creo. ¿Alguien dice amén aquí? Ahora asegúrate tú de morir con Cristo. De morir en Cristo, como dice la Escritura. No que tú estés en la iglesia, sino que la iglesia esté en ti. Como dice el Señor en su palabra: si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecen en mi palabra. No es que yo esté en la iglesia, no es que la iglesia esté en mí. No es que yo crea en la Biblia, no es que la Biblia esté dentro de mí, que yo guarde la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿con qué cuerpo? Aunque hemos especificado con qué cuerpo vendrán, vamos a leerlo en la Biblia. Y ya esa es la última lectura. No, son 2 lecturas, pero es del mismo 1 Corintios capítulo 15, hermana, versículos 21 y 22. La lectura es muy larga, el capítulo 15, pero es el capítulo 15 de 1 Corintios, explica acerca de la resurrección de entre los muertos de manera detallada y explícita. Pero vamos a citar 2 citas aquí para que usted recuerde, si a alguno se le ha olvidado, porque esto se le dio en doctrina. A todos los hermanos que fueron doctrinados se le enseñó, amén, acerca de la resurrección de entre los muertos. Y es bueno recordarle esto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Así como en Adán todos mueren y todos los descendientes de Adán llevan el cuerpo de Adán, es decir, un cuerpo terrenal, un cuerpo humano, una casa como esta, nosotros todos somos descendientes de Adán. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y yo quiero que usted entienda esto, porque eso es otro error también que tienen algunos cristianos, que piensan que en la resurrección seremos como Adán, que Dios va a restaurar a Adán en nosotros. Eso no es así. Ninguno de nosotros volverá a ser como Adán. Como Adán somos hoy. Como Adán somos nosotros hoy, de carne y hueso. En la resurrección nosotros no vamos a ser como Adán. Nosotros llevamos el mismo cuerpo que tenía Adán. La única diferencia entre Adán antes de pecar y Adán después de pecar es que el Adán antes de pecar no moría. Porque al estar en la presencia de Dios, su cuerpo no envejecía. La muerte no tenía poder sobre Adán. Porque Dios es el árbol de la vida. Y al estar cerca de Dios, la vida en su cuerpo era permanente. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando Dios aparta a Adán y Eva de él y los saca de su presencia, de su casa, de su huerto, cuando Dios lo expulsa de su presencia, es que la muerte cobra vida y empieza a atormentar a Adán y Eva. Por eso vivió como 925 años, o 930, yo no me recuerdo cuánto vivió. Porque al separarse de Dios, ya no tenía acceso a la vida, que es Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero nosotros llevamos el mismo cuerpo que llevaba Adán. Cuando peca, Dios lo único que hizo con él no fue que le transformó el cuerpo. El cuerpo no se transformó, siguió siendo el mismo cuerpo, pero ya no tenía acceso al árbol de la vida. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy en día? Nuestro cuerpo no tiene acceso a la vida de Dios porque Dios sentenció el pecado en el cuerpo.
Dios estableció que si el hombre pecaba iba a morir. Así que Dios no puede abrogar su ley. Porque alguno dirá, ¿y por qué Dios no nos hace inmortales aquí ya? No, porque ya la palabra de Dios fue dada. Dios no puede abrogar su propia palabra. Si ya Dios instituyó la muerte por el pecado de Adán y Eva, ya no puede salvar tu cuerpo, porque tu cuerpo está bajo una maldición de la misma palabra de Dios. Dios lo que hace es que te va a dar uno nuevo cuando se muera ese. Dale un aplauso al Señor. Por eso leímos, la hermana estuvo leyendo, que es necesario que este cuerpo tenga que morir. Pues el Señor dijo, dioses sois, aunque como hombre moriréis. O sea, como hombre debemos morir porque hay una sentencia en el cuerpo del hombre. Y la palabra de Dios es la misma, se va a permanecer por los siglos de los siglos. Por eso, aunque Dios resucite a alguien hoy, esa alguien tiene que volver a morir. Por eso Jesús tuvo que entregar el cuerpo y morir, porque era un hombre como tú y yo. Tenía que cumplirse en él, amén, la sentencia de muerte. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo? ¿Dónde nos quedamos, hermano? En que si por un hombre entró el pecado y por un hombre salió el pecado. Por un hombre, Adán y Eva, entró el pecado y por causa del pecado la muerte. Y por un hombre, Jesucristo, entró la resurrección. La resurrección, sí. La resurrección de entre los muertos. Siga leyendo. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados. Cada uno en debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Wow. Porque todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque luego de todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, que le se sujetó a Él todas las cosas. Está bien, hermana, déjelo ahí. Vaya buscando la otra lectura ya para concluir, que está desde el versículo 35 en adelante. Queda claro aquí, hermano, la resurrección de entre los muertos se va a efectuar. Dice, primero Jesucristo ya se efectuó, para que usted y yo estemos claros que esto se va a cumplir. Porque antes muchos pensaban que esa resurrección a la manera de Cristo no se iba a producir nunca. Porque ellos llegaron a ver hombres que fueron resucitados. Por ejemplo, Elías resucitó una persona. Eliseo resucitó una persona. Y ellos vieron personas que por la obra milagrosa de un profeta eran resucitados. El mismo Cristo resucitó personas en su tiempo. Pero esas personas resucitaron en carne. ¿Me comprenden? Lázaro resucitó después de 4 días en carne. Lázaro volvió a morir otra vez. Y todos los que en la carne viven tienen que morir en la carne. Ahora bien, a la manera de Jesucristo, el único que ha resucitado se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que ha resucitado con un cuerpo angelical, un cuerpo glorificado. Y lo vamos a leer en la lectura ahora. Para que usted entienda que en la resurrección nosotros no vamos a resucitar con un cuerpo como el de Adán, de carne y hueso, sino que nosotros vamos a resucitar con una morada celestial. 35 al 49, hermana. Oiga, preste atención para que vea que no vamos a resucitar a la manera de Adán, sino a la manera de Jesucristo el resucitado. Amén. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo que ya sea del trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Toda la carne es
la misma carne, sino una carne que es la de los hombres. Perdón, hermana. No todas las carnes son la misma carne. Una es la carne de las aves, otra es las carnes de los peces, otras son las carnes de las bestias o de los cuadrúpedos, de los animales, otra es la carne de los seres humanos. ¿Me comprenden? Todos son carne, pero las carnes son diferentes. Continúe leyendo. Así hay cuerpos de un tipo, cuerpo vegetal, cuerpo animal, y son diferentes. Siga, hermana. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Párese ahí. No todo lo celestial son espíritu. En el cielo hay cuerpos. Cuerpos. Por eso en la manifestación de muchos ángeles, los ángeles comían y participaban. Cuando Cristo resucitó, comió. Los espíritus ni pueden tocar, ni pueden comer, ni pueden participar de cosas físicas, porque son espíritus, no tienen cuerpo alguno. Pero cuando Jesús resucita, resucita con un cuerpo, no resucitó en espíritu, porque en espíritu Jesucristo nunca murió, porque Dios puso eternidad en el espíritu del hombre. El espíritu no muere nunca. Lo que resucitó de Cristo fue su cuerpo. ¿Alguien dice amén aquí? No se deje confundir. Que Cristo le habló a ellos en espíritu. Cristo no le habló en espíritu. Y eso le gusta a los demonios decir. Por eso los demonios confundiendo, Satanás queriendo confundir a los cristianos primitivos, el Señor a través de la palabra le dijo: tengan mucho cuidado con los que andan ministrando por ahí. Todo aquel que dice que el Señor vino en espíritu, eso no viene de Dios. El Señor no vino en espíritu, el Señor vino en carne y hueso, como un hombre como tú y yo. Y cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo también que Tomás le puso la mano. ¿Alguien dice amén aquí? Porque esos satanistas les gusta decir que no, que Jesucristo fue en espíritu. Y que los apóstoles vieron a Jesucristo no en cuerpo, sino en espíritu. Porque Él se metió donde ellos estaban encerrados entre cuatro paredes. Y ellos dicen que con un cuerpo Jesús no podía entrar allí. Que Jesucristo vino en espíritu a ellos desde los muertos. Jesús no vino a los apóstoles en espíritu. Jesús vino física y literalmente a reunirse con ellos, a comer pescado con ellos. ¿Cuándo un espíritu va a comer pescado? Tomás decía: yo no podría creer que Jesucristo resucitó a menos que yo lo vea. Y que Jesús le dijo: Tomás, no seas incrédulo, ven acá, ponme la mano aquí. ¿Ves que yo tengo hueso y carne? Un espíritu no tiene cuerpo como yo tengo. ¿Alguien dice amén aquí? Porque ellos dijeron: hay un fantasma. Porque ellos tenían esa teoría de que los espíritus venían del infierno, del inframundo, por medio de un método que ellos tienen de sacar los espíritus del inframundo. No vamos a hablar de eso aquí. Y ellos entendían que a Jesucristo lo que hicieron fue eso, hacer que se manifestara en espíritu. Jesucristo no se manifestó en espíritu. Jesucristo resucitó en un cuerpo celestial. Dale un aplauso a su nombre. A su nombre. Aleluya. Jesucristo resucitó con un cuerpo. Hermano, con el cuerpo que tú y yo vamos a resucitar. Continúa, hermano. Hay cuerpos que son celestiales y cuerpos terrenales, pero una cosa es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarás en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en deshonra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor,
es del cielo. El cual es terrenal, tales también los terrenales. Y el cual es celestial, tales también los celestiales. Amén. Está bien, hermana, está ahí. ¿Ustedes ven que entendieron ahora? Concluimos, ¿verdad? De que en la resurrección nosotros vamos a resucitar a la manera de Jesucristo, no a la manera de Adán. A la manera de Adán somos nosotros hoy, hombre de la tierra, terrenal. Del polvo de la tierra fue formado Adán. Jesucristo, el resucitado, el que resucitó de entre los muertos, a él le fue dado un edificio, amén, una morada de gloria espiritual, ¿verdad? Espiritual, pero un cuerpo espiritual, porque hay cuerpos celestiales, o sea, cuerpos que habitan los cielos, y hay cuerpos para habitar la tierra. Unos son los cuerpos para habitar la tierra, el que tú y yo tenemos hoy, y otros son los cuerpos para habitar los cielos, donde está Dios el Padre. Por eso dice la Escritura que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y entonces le veremos tal cual es Él. Hoy no podemos ver a Dios, hermano, pero en aquel día, con el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar, ese edificio de Dios eterno en los cielos, podemos, hermano, entrar a la presencia de Dios, participar con el Señor de la cena de las bodas del Cordero y recibir gloria y honra por los siglos de los siglos. Así que Dios te bendiga, hermano. La resurrección de entre los muertos es palabra de Dios, es un hecho y es una promesa que el Señor ha hecho para los que le sirven. Sé fiel hasta la muerte y que nadie te quite la corona de la vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.